Bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de drama, intriga y muchísimas emociones. Y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera. Hoy vamos a hablar de esos momentos que nos dejan con el corazón en un puño, de esos giros inesperados que nos hacen gritarle a la pantalla y de esos escándalos que traspasan la ficción. Y es que, como ya habréis visto en el título, hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a desmenuzar las lágrimas de Hande Erçel, la eterna Eda YLDZ, su conexión con el guapísimo Kerem Bürsin, y un error garrafal por parte de la poderosa familia Sabank que ha sacudido los cimientos de las noticias del corazón en Turquía. Si eres como yo y te encanta el salseo turco, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y dejadme un comentario al final contándome qué os ha parecido y qué otras series os gustaría que analizáramos. Ahora sí, preparad las palomitas que comenzamos. Bien, comencemos por el principio. Ya todos conocemos a Hande Erçel, esa actriz que nos ha robado el corazón con su belleza y talento en series como Sen Kalkam, donde interpretó a la icónica Eda. Su química con Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat, traspasó la pantalla y nos hizo creer en un romance de cuento de hadas. Y es que durante el rodaje de la serie, el amor surgió entre ellos y durante un tiempo fueron la pareja dorada de Turquía. Su historia se convirtió en el centro de atención, una telenovela en la vida real con millones de seguidores en todo el mundo. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Obligados por las circunstancias a fingir un compromiso, la chispa del amor comienza a surgir entre ellos. La serie es famosa por su humor ligero, sus escenas románticas llenas de química y por la belleza de sus paisajes. Pero lo que realmente la catapultó a la fama fue la relación entre Hande y Kerem. Sus seguidores no podían dejar de hablar de ellos y sus interacciones eran el tema principal de todas las redes sociales. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en países de Latinoamérica, España y muchos otros rincones del mundo. Y claro, todos pensamos que su historia de amor sería para siempre, una réplica de la magia que veíamos en pantalla, pero como suele pasar, la realidad fue muy diferente. Su ruptura fue un shock para todos y las lágrimas de Hande, de las que tanto se ha hablado, fueron la prueba de que el amor no siempre tiene un final feliz. Su dolor, plasmado en fotografías y vídeos que se filtraron a la prensa, generó mucha especulación y dio mucho de qué hablar. Si bien nunca se dieron detalles exactos de los motivos de la ruptura, la prensa turca siempre manejó la teoría de que sus apretadas agendas y las presiones de la fama terminaron por desgastar la relación. Lo que sí es cierto es que la ruptura no solo marcó un antes y un después en sus vidas personales, sino que también afectó la percepción de la serie, dejando un sabor amargo para muchos fans. La magia que habíamos presenciado en la pantalla, lamentablemente, no pudo trasladarse a la vida real. Y este es un claro ejemplo de cómo la vida de los actores a veces puede ser tan dramática o más que las series que protagonizan. Ahora bien, vamos a cambiar un poco el tercio y hablemos de otro culebrón turco, pero esta vez uno que involucra a la poderosa familia Sabank, conocida por su influencia en la economía y la sociedad turca. ¿Por qué menciono a los Sabank? Pues porque ha habido un error, un desliz, una metedura de pata de proporciones épicas que ha dado mucho de qué hablar. Y es que aunque no lo creáis, los dramas no son exclusivos de las telenovelas, también suceden en la vida real y, en este caso, con los personajes más inesperados. La familia Sabank es una de las más ricas e influyentes de Turquía, dueños de un conglomerado empresarial que abarca desde finanzas hasta energía. Son, en pocas palabras, una institución en su país. Su vida, como la de cualquier familia de la alta sociedad, siempre ha estado bajo el escrutinio público, pero recientemente se han visto envueltos en una polémica que no esperaban. El error Sabank, como se le ha denominado en los medios turcos, se relaciona con un evento social de alto nivel donde, al parecer, se cometió un error protocolario que resultó muy ofensivo para un importante miembro de la jet set turca. Aunque los detalles exactos no se han revelado completamente, se habla de una confusión en la distribución de asientos o incluso una falta de cortesía durante un brindis. Lo que sí es claro es que el incidente generó una tormenta mediática, con titulares que hablaban de un grave error de etiqueta y una posible crisis en las relaciones de la élite turca. Si bien el error en sí no es tan jugoso como un triángulo amoroso de telenovela, sí refleja cómo hasta las familias más poderosas y acaudaladas pueden verse salpicadas por el drama y la polémica.
El asunto ha puesto de manifiesto que incluso para los Sabank, no siempre es fácil mantener las apariencias y que hasta los detalles más nimios pueden tener consecuencias imprevistas. Este caso, aunque diferente al drama de Hande y Kerem, nos muestra que la vida real también está llena de sorpresas y que a veces, la realidad supera la ficción, incluso en los círculos más exclusivos de la sociedad turca. Este tipo de escándalos, que muestran que hasta los más ricos tienen sus problemas, son también una de las razones por las que las series turcas tienen tanto éxito. Nos vemos reflejados en sus personajes, en sus dramas cotidianos, en sus errores y en sus pasiones, aunque evidentemente en un contexto mucho más glamuroso. Y hablando de dramas y pasiones, no podemos pasar por alto otra serie que ha dado mucho de qué hablar, Yalan, o El pájaro madrugador, como se le conoce en algunos países de Latinoamérica. Esta serie, que narra la historia de un joven mujeriego llamado Ferit y su matrimonio obligado con una joven llamada Seyran, ha conquistado a millones de espectadores con sus giros argumentales y personajes complejos. La serie se centra en las diferencias culturales entre dos mundos opuestos, la modernidad y la tradición. Ferit, interpretado por el talentoso Mert Ramazan Demir, es un joven acostumbrado a la vida de lujos, a las fiestas y a las mujeres, mientras que Seyran, encarnada por Afra Saraolu, es una joven de un pueblo conservador que se ve obligada a casarse con un desconocido para salvar a su familia de la ruina. Si bien Yalan está llena de escenas románticas y momentos cómicos, también aborda temas profundos como la desigualdad social, el machismo y las presiones familiares. La química entre Mert y Afra es innegable y han logrado conquistar al público con su interpretación de una pareja obligada a convivir y a superar sus diferencias. La serie se ha convertido en un fenómeno televisivo, generando millones de comentarios en redes sociales y consolidándose como una de las favoritas del público. Su éxito radica en su capacidad de combinar elementos del melodrama tradicional con problemáticas contemporáneas, creando un producto que apela a un público muy diverso. Además, la serie ha dado mucho de qué hablar por algunos de los escándalos que han surgido detrás de cámaras, supuestos romances entre los actores, desacuerdos con la producción y un sinfín de rumores que han alimentado aún más el interés del público. Todo esto demuestra que en el mundo de las series turcas, la realidad a menudo se mezcla con la ficción, y que la vida de los actores y los entresijos de la producción pueden ser tan interesantes o más que las propias tramas que vemos en pantalla. Y como no hay dos sin tres, hablemos de Kuzgun, otra serie que nos dejó pegados a la pantalla. Protagonizada por Bahar Arduk y Burcu Biricik, esta serie nos sumerge en un mundo de venganza, secretos y dramas familiares. Kuzgun, interpretado por Arduk, es un joven que busca justicia por la muerte de su padre, un policía corrupto que fue asesinado por sus propios compañeros. Tras años de ausencia, Kuzgun regresa a Estambul con una nueva identidad y un solo objetivo: vengarse de quienes destruyeron a su familia. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante, sus escenas de acción y sus personajes llenos de matices. Burcu Biricik interpreta a Dila, una abogada que, sin saberlo, es hija de uno de los responsables de la muerte del padre de Kuzgun. La historia de amor entre Kuzgun y Dila es el eje central de la trama, una historia marcada por el dolor, la traición y la necesidad de venganza. La serie no solo nos ofrece un drama familiar y una historia de amor apasionada, sino que también aborda temas sociales como la corrupción policial, el poder de las familias influyentes y las consecuencias de la injusticia. Kuzgun es un claro ejemplo de cómo las series turcas han evolucionado, ofreciendo tramas más complejas y personajes más profundos, capaces de conectar con un público cada vez más exigente. La química entre Bahar y Burcu también es una de las claves del éxito de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por los fans. Y por supuesto, la producción no estuvo exenta de polémicas y controversias, lo que también ayudó a que la serie se mantuviera en boca de todos. La vida de los actores fuera de cámaras también dio de qué hablar, con rumores de conflictos y romances, lo que demuestra una vez más que la vida real a menudo se convierte en un drama digno de ser contado. Y ahora, pasando a algo un poco diferente, pero que también ha generado revuelo, tenemos Menajerim y Ara, o Llama a mi agente. Esta serie, que es una adaptación de una producción francesa, nos lleva tras bambalinas del mundo del espectáculo turco. A través de las historias de 4 agentes de talentos, la serie nos muestra las alegrías y las penas del mundo del cine y la televisión. La serie está protagonizada por un talentoso elenco que incluye a Bar Falay, Canan Erbuder, Fatih Armania y Senil Amlolu, quienes interpretan a los agentes con sus propias personalidades y conflictos. Menajerim y Ara ha ganado popularidad por su estilo ligero y su humor inteligente, pero también por su capacidad de abordar temas serios como la presión en la industria, la competencia y el ego de las estrellas.
La serie nos muestra cómo se toman las decisiones detrás de cámaras, las negociaciones, las estrategias y todos los entresijos de este mundo fascinante y a la vez despiadado. Además, la serie cuenta con la participación de numerosos actores y actrices turcas, que interpretan versiones ficticias de sí mismos, lo que le da un toque muy realista y auténtico. La serie ha recibido muy buenas críticas por su originalidad, su ritmo dinámico y su capacidad de entretener y reflexionar al mismo tiempo. Una de las razones de su éxito es que nos muestra un lado del mundo del espectáculo que normalmente no vemos, dándonos una perspectiva más completa de cómo funciona esta industria tan compleja y competitiva. Al igual que las otras series, Menajerim y Ara también tuvo su dosis de rumores y comentarios detrás de cámaras, como disputas entre los actores y diferencias con la producción, lo que en cierto modo también forma parte del encanto del mundo del espectáculo. En definitiva, como habéis podido ver, el mundo de las series turcas es mucho más que historias de amor y dramas familiares. Es un mundo donde la ficción y la realidad se entrelazan, donde los actores se convierten en personajes de sus propias vidas y donde los escándalos y las polémicas son el pan de cada día. La historia de las lágrimas de Hande Erçel, su conexión con Kerem y su posterior ruptura, el error de los Sabank y el éxito de series como Yalan Kuzgun y Menajerim y Ara nos demuestran que la vida real puede ser tan dramática como las mejores telenovelas. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de estos dramas, escándalos y amores de la televisión turca. Recuerden que todo lo que hemos comentado son, en su mayoría, rumores y especulaciones, pero forman parte del encanto de este mundo. Agradezco enormemente que hayáis llegado hasta aquí, vuestro apoyo significa mucho para mí. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Qué os pareció el drama de Hande y Kerem? ¿Os sorprendió el error de los Sabank? ¿Cuál de las series que mencionamos es vuestra favorita? Dejadme todos vuestros comentarios en la sección de abajo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos que también aman las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y que vuestras vidas sean tan interesantes como las telenovelas turcas.